Entonces, vamos a buscar al Timmy, que según que está aquí en el molino. Después de que matamos a esos bandidos. Ah, y de ver, y huyó uno de ellos que ese güey se me hace conocido, ¿eh? No sé si no se podrá matar o algo, pero nos faltó matar a un bandido. A ver, Timmy, ¿puedo hablar con este güey? Sí. ¿No habrá visto usted a un güey que se llama Timmy o sí? Ajá. Is there a fellow called Timmy around here? Yep. He turned up a few days ago, so we took him on as a farmhand. There's a pair of oxen, but twice as dumb. He can't El doble del lerdo. Tan fuerte como dos bueyes, pero el doble de estúpido, dice. May the Lord. God preserve you, good. Is there a fellow called... Indeed, there is. Heaven sent he was. There's never enough hands on the farm. Even if God didn't gift him with much sense. But he's as strong as they come, I'll give him that. May the Lord watch over ¿A poco sí? Aquí te ensalzan un chingo al Timmy. Para que lo encuentres y sea esta pendejadita, ¿no? ¿Dónde está ese güey? Velo. ¿Este güey qué? Este güey me lo doblo. Hey, Timmy. Esto es de que no, que pinche güey mamado, peligroso y nah. Have we met? We have now. Nah. Huh? Oh, shit. What do you want? Y el otro llega ahí It casual wasn't me. a escuchar qué pedo. I mean, shit. Qué buena toma, wow. Es cine. Ah, acerca de la I masacre saw de what Neuhoff. you did at Neuhoff. What are you talking about? You weren't there. Este está bien estúpido, I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinnock told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you though? I'm not stupid. You might be one of them. No soy estúpido, dice. Pretending to not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Escupido, o si no, tiene más intimidación que nosotros, ¿eh? El güey este, sin armadura, todo estúpido. It was gruesome. Intimida más que el Henry todo armado hasta el culo. Them bastards came by night, crept into the stables and started killing the ¿Por qué horses. querría atraparos? Algo de dinero podría ser que cambiaras de idea. Nah, ¿cómo le vas a dar dinero? Por supuesto que no. Why would I be trying to catch you out? If they For tried to Christ's sake, steal man. them, They now that crucified we'll Limpy understand. Lubosh and But Uzhitz. that. What the hell are you trying to So pull as here? soon as we heard the Shit, horses shit, whinnying in terror, Shit, we all shit. ran to the stables. What will I do? Cutthroats were Shit. waiting for us. I don't know where they're camping. El otro pendejo hablando de fondo. It was terrible. Hinnock told me you were there, and that Pius warned you to keep your I'm mouth still shut. shaking. Hay demasiado drama. Well, once I was there with them, yeah. All of a Only sudden they were I gone, was pretty and drunk, me and so I'm Mr. not too Zorro sure. and a few Try to stable boys remember. were left standing in the middle It of the was ¿Qué in carajos the está pasando woods, aquí? in some kind of woods. You know, with trees and stuff. Esto There es was un... some wrecked houses there and all. Aye, Esto parece un mal viaje, güey. maybe Estás hablando al mismo puto tiempo. La luz ahí luminosa con la niebla, con el polvo. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. What the fuck? Do you remember which way you went? ¿Pero qué fue eso? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path there round some barns, I think. It leads to the woodcutters' camp. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Can't miss it. Looks like a house, only abandoned. Go to the left there and carry on till you come to this clearing with a big beech tree. Or was it an oak? You go left there again. There's this narrow path and you go straight along there. Sometimes it splits up.
You just keep to the left until you come to a crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. After Did a I while, tell you you'll about see a my bridge, wife's lace making? and it's No, right there. I didn't know she did that. Easy as you please. She only Better than started nothing, I not suppose. long ago. Always in But the you won't evenings tell while nobody there's about still a Neuhoff, bit of right? light. You She promise? sits down and gets on with it. Oh no, And she's quite bugger! good at it by now. I meant to I'm make not you surprised. promise, but I Betty was forgot. always good with her hands. Right there. Ya empezaron a hablar otra vez. I showed a couple of Cállense. videos I made last time to old Tonda from Tabo. The one I buy Me están arruinando la He toma. said right away, No hablaré, tenéis que confesar. but I wasn't sure Betty would even want to sell them. So I asked for a high price. And he says, No, Timmy, tienes que confesar, bro. started counting out the coin there and then. Just like that. What I heard about him, Yo he's a creo, right ¿no? skin. ¿Seremos cabrones ahora? And what did Betty have to say? She was Es que no quiero condenar al Timmy, la neta es que me da demasiada lástima, güey. Es como un perro gigante. Everything she makes. That's great. Mm, A bit of extra coin never hurts. Tenéis que confesar. ¿Qué pendejada están hablando ellos de fondo, Just eh? the kind of weather ¿Qué I pedo? need. Ya cállate. Voy a escoger esto nada más para In que ya future, salgamos find de some other aquí. way to make money. Porque esos dos pendejos Like hablando en el honest fondo work. me estresan demasiado. Thanks. I'll try. On account of my sister, at least. That girl at the windmill. Ya me arrepentí de mi decisión. Aye. Merker, Ahorita matamos a Timmy. did you talk to her? What did she say? She told me you're as thick as a fence post. Ahora and que lo always pienso get mejor, tal dragged vez no into deberíamos something dejar a un Did criminal she? con mente de niño estúpido She's probably right. y que puede levantar un buey suelto por ahí, güey. I'll finish it Entonces, off for you. esta noche Timmy se va a caer sobre un cuchillo 4 veces. Informar a Siratsic de la locación de los campamentos de bandidos. Esto no lo voy a hacer ahorita, ¿eh? Esto no lo voy a hacer ahorita, tenemos cosas que hacer antes que esto. No sé si regresaremos a Ratai con esto, ¿eh? O sí. ¿Sabes qué? Ya estamos aquí. Vamos a dejar de optimizar este pedo. Vamos a la principal que me dieron ganas de jugar la historia. Ya grindé un chingo, ¿no? Me gusta el detalle de que si mantienes presionado Shift, así solo Shift, ya sin la W para avanzar, sigue como el camino, ¿sabes? A trote, pero lo sigue. Me gustaría que lo pudiera seguir también galopando, pero bueno. Ay, cabrón, casi me meto un madrazo. Ah, mira que tiene su campamento aquí montado. Este creo que no lo había visto, ¿eh? ¿O sí? No me acuerdo. Creo que ese no lo... Porque según yo va como cambiando de ubicación. O sea, de que hay varios campamentos y este güey como que de repente se mueve de uno a otro. Pero no recuerdo haber visto este antes. Digo, al final es todo la misma mamada, ¿no? Gente durmiendo en el piso, pero bueno. Ah, ¿dónde está? El buen Ratzig. Qué bajón de FPS se aguanta. Sí, sorry que lo haga ahora, pero es que... O sea, sí se ve muy bonito y... Ah, no manches, sí cambió un buen. Bueno, esto creo que las texturas de esto no han cargado, ¿verdad? No, sí ya cargaron, no, sí cambió un buen. Pero bueno, todo porque nos corra un poco mejor el juego, ¿no? Porque de por sí ya grabando y streameando está sufriendo mi pobre compo. Aquí está, ¿ves? God bless you. What troubles you? Buenas, caballero. El campamento de los bandidos. Esto de noche, sí, el sacerdote de la parroquia es bastante peculiar. Sir, I've been to Ujits, and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Do you know anything about him, sir? Godwin? Aye,
An Y además intriguing fellow. bebe a lo He's the estúpido. youngest son of one of the lords of Kuttenberg. He was sent to the university to Es el become a alcohólico priest, más as is cabrón que he customary visto en with the toda mi youngest vida. son. But he didn't much care for it. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went roaming. I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day he came back and settled down. Ah, y además paga por Anush would know more compañía. about him. Y es un muy buen amigo. Sabe escuchar muy bien. Traigo nuevas sobre la I have some investigación. news about the Creo investigation. que seguimos en lo de Newhoff a estas alturas, Tell ¿no? me. Pero ya estamos en un pinche campamento bandido gigantesquísimo. I went to Uzhit, where they told me I could find Lubosh. Le decimos aún no sé nada. It seems they're trying que to cover their nos tracks and agarra get rid of madrazos. witnesses. Indeed. The whole affair's becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? Tapón está detrás de todo. I'm afraid my news isn't good, sir. Front. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Campamento de los bandidos. About that encampment, sir. What is it, lad? Sé dónde está. Eso es lo que he descubierto. No, ya I sabemos dónde found está. out about the camp from another of the bandits who deserted. It's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in Con the más woods to músculo the que west es of eso. Talmberg. La pobre Good Timmy work, le lad. caen putazos por Have you been todos to lados. check ¿Eh? it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Lo intentaré. Sin duda podrías encontrar a alguien mejor para ese trabajo. Nah, no. No, ¿qué estás diciendo, Henry? Nadie es mejor para ese trabajo. That is... I'll do what I can. That's what I like to Te has hear. vuelto loco. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. Take care. Partida guardada. Encontrar el campamento de los bandidos. Ok, a ver. ¿Cómo vamos? Tenemos fuerza, ya tenemos mula. Mula 3. Ya podemos hacer la principal. Bueno. Espérate, a ver. Que hay algo que yo necesito. Se pone de manera tan bien que el peso resulta nivel 12. No, pues sí falta un rato. No importa. Agilidad, ¿qué tenemos? Golpes rápidos. Resistencia, pero también causa ligeramente menos heridas. Solo aplica armas que se basan en agilidad. No, jamás voy a usar algo que se base en agilidad. Si no se lleva armadura de placas, es 50. Jamás voy a llevar algo que no sea armadura de placas. Pues la que sea, ¿no? Espero que cuenten los arcos. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Ir a ver a Teresa, la verdad sobre supuesta hechicería del herrero. No, pues sí, a no ser que nos vayamos a hacer... ¿Nos vamos a hacer secundarias aquí o qué? Sí, ¿no? Deberíamos, para que no se nos cancelen. ¿Por qué vamos tan lento? Que el Henry va ahí cuidando que no pise a personas.
Y pues sirve que de repente nos pasamos por Ledechko por un mapa del tesoro que hay que ir a recoger. Un drop point. The drop. Cargando media hora, todo muy bien. Todo bastante normal. ¿Qué pedo? Se tardó un huevo, ¿no? Ok. ¿Cómo vamos? Bueno, no, sí, la armadura sí está medio madreada, ¿eh? La cota de malla. Es que... Ah, pues es que nos han dado en los brazos. No, pues... No, es justo en las articulaciones nos han dado. ¿Qué pedo? Pues contra quién peleamos. A ver, al herrero. ¿Qué hora es? Yeah. ¿Dónde está este vato? Y también tenemos que ir para acá arriba, ¿no? Mira, ¿qué es esto? También. Sí. ¿Qué ladrón? ¿Dónde? Ah, ese güey. Stop him, someone! Catch him! Tranquilo, yo lo agarro. Thief! Thief! Catch him! Uy. Igual y te has pasado, Henry. A la señor servido. You showed him. Thank you. That thieving magpie. You can't trust anyone these days. And just so you know, I'm no... Thanks. Ay, nos dieron más Grushin. Me pregunto si esto seguirá aumentando conforme lo hagas más veces. Y luego me preguntaría quién fue el enfermo que seguramente tuvo la paciencia de hacerlo hasta 1000. Ya entramos aquí en la secundaria, nada, qué cosillas que hacer, Que hay misiones, que hay tela. Yeah. Ay, cabrón. Qué pedo, se está atrapando a la respuesta del caballo. Nice. Pero no puede subir un escalón. Ok. Vamos a tener que allanar su morada del buen caballero. Porque tenemos que hablar con él y no voy a esperar a que amanezca. What was that? Buenas. ¿Está dormido? Está balbuceando como si estuviera dormido. Es sonámbulo el güey. Es sonámbulo. Está loco. God be with you. Dicen que soy el mejor herrero. They say you're the best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah, nothing but old wives' tales. Of course, some of my pieces have broken, but only ever here, at the smithy. No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. Lo entiendo claramente, mi padre también era herrero. Como Katara, ¿no? ¿Y cómo se dice el templado? Father was a blacksmith all my life. He always stoked up the furnace till it roared gently, and you could smell the heated iron.
and he plunged it into the water, and that was that. Fine words and no mistake. I do it a little differently. I heat until the metal is 2-3 shades short of bright yellow. I ease up on the bellows, and after a Lord's Prayer and a Hail Mary, off it goes into the water. It's strange to think that I'll never help him out with it again. Our forge will stay burned out forever, unless I go back to the trade myself. It would be a shame not to, lad. Working iron is a worthwhile thing. Godly. It makes life easier for folk. And, let's be honest, you can make a decent living doing it. Eso es todo. Es algo que da que pensar. Eso es But is todo. that all? There's nothing else you do with it? Well, that depends. I heat it up again after that, but not so it starts to glow. I just hold it like this at the edge of the furnace for a while, and then quench it again. You quench twice? Yes, although there's less quenching needed the second time, it doesn't get quite so hot. And how does that help? I don't rightly know. I found out about it by chance. I got caught short, needed to piss so bad, I left the rod resting by the furnace by mistake. That's how I found out if you quench twice, it doesn't break as easily. No idea why, but I've tried it enough times to know it works. Y así funciona la puta ingeniería. Digo, la historia. Dicen que empleas hechizos acerca del acero templado a I'd propiedad, like to ¿no? ask you a... And I'd say, Let's stop talking. Ujú. Dicen que empleas I've heard it hechizos. said... what? They say when you temper steel, you Spells? That's a good one. It's... Repetir la rima heredero del chico. No, no mames, no lo voy a decir. No. Obviamente es el doble enfriado. Con el doble horneado. Busco fragmentos. A ver, I'm ¿se looking encuentran for pieces- fragmentos? I would. Of course I would. Well? It's a load of tripe. Only a fool would have given that trickster a single groschen, and I'm no fool. How about you? But if he lied about that sort of stuff, it would be a terrible sin. Don't be so gullible, lad. That bastard never saw the Holy Land. Unless it was in a fresco. May the Lord watch over you. There's something you're looking for here? A ver. Pues ya está. Realmente ahora lo que hay que hacer es pasar el tiempo. Y hay que hablar con estos güeyes. Ah, bueno, ni siquiera, a lo mejor siguen ahí a esta hora. Voy a quitar el casco porque se me hace una mamada que Henry ande con el casco todo el día. Ahí va. Nos ponemos un sombrero, ¿no? Nos ponemos un pinche casco de capitán cubano. Ahí va. Hey, he's here again. Well, I never. Henry, hey. Miren nada más si es tonto y más tonto. Is it even him? Los avientamierda. Los Henry. manos de estiércol. I'm glad to see ya. Estáis vivos. Ah, nos conocemos. Ahora no tengo tiempo. Los mandas a la chingada. Anda. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks!
Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rat-Eye that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? No, para nada. Soy escudero de Ratzig, voy tirando. Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. No soy muy trabajadores, pero los carpinteros siempre son necesarios. No hay nadie en Sasa que necesite dos buenos carpinteros. No one's interested in two good carpenters in Sasau. No one. And we looked everywhere. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. Intenté ayudaros. Intentaré ayudaros. Encontraré algo. Idos al infierno, nadaré por vos. No mames, es que tenemos que hacer la misión, pero me dan unas ganas de decirles esto. Idos al infierno. Váyanse a tomar por culo, hijos de puta, mugreros. Asquerosos, porque si. ¿Cómo se atreven a hablarle a Henry? Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. Estaría bien cabrón, ¿no? Bien diva esa respuesta, ¿qué pedo? ¿Qué sabéis hacer? ¿Quién más sobrevivió? What other neighbors of ours made Son it? carpinteros, supongo que Your trabajar hunters con in the madera, ¿no? monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. Relojes cucú. When we ran for it, we helped Teresa. But who knows where she is now? We got separated. Teresa me salvó, se le ve a Teresa. Pues las dos, ¿no? Henry, I'm glad you came. I owe my life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Rat-Eye and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Mira, sobre las dos razones para regresar a Ratay. ¿Qué sabéis hacer? And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sasau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. I'll be with you. Y con Fritz, ¿por qué podemos hablar? Hey! El monasterio quiere dinero de vos y nosotros, ¿cómo The sabemos eso? monastery wants you to pay for treatment. That doesn't sound right. Leave it be, Howell. Muy bien. If you say so. Take care. No le vamos a insistir porque son unos pendejos y se emputan, ¿sabes? ¿Tengo libros para leer? Creo que sí, Mira esto. Ajá, la pala, que no sé por qué la traemos encima. Deberíamos dársela al caballo. Mapa del tesoro para leer. Pero nada más esto. Porque si nada más traemos un libro, pues prefiero irme a dormir, la verdad. Literalmente se va a leer solo, entonces. Sí, nada, pues vamos a dormir. A ver, joven. My respect. Are there any Definitely not. Y se emputa. Can I sleep? I suppose I could find something. For how long? Just the... No problem. Here you are. You'll like it here. Coming. God be with you. Esta era mi cama, no importa, güey. Es esta, ¿no? Sí. Ay, mira, pues de una vez podemos aquí dejar las cosas en el cofre de la posada. Esto, que de hecho debería dejar todo, ¿no? ¿O no? Nada, solo lo robado. Igual ahorita vamos a Ratay. Lo robado para que se vaya quitando el estado ¿no? Sí. Shushu. Y ya.
Esto también me gustaría ponerlo, pero pues lo traemos equipado, entonces pues nada más que no nos agarren y ya. A mimir. Entonces a ver. Es que quiero ver qué misiones nos dan aquí en Sasau. Y además de eso necesito ver qué necesito para otra misión. Que nunca me ha salido como quiero y esa sí me da mucha curiosidad, entonces tengo que preparar cosillas de antemano. Serán como misiones secundarias autoimpuestas. El instinto de Henry le habla. Su conciencia. Dice, no metas la mano en ese hoyo, Henry. Nuevo nivel de diálogo. Yes. Y nivel principal, a ver. Primeros auxilios 3, ¿no? Para los diálogos sería lo suyo. El cansancio y el hambre no aumentan siempre que permanezcas quieto. Esta la neta sí está chido, También era un local. Y al alcanzar una reputación mejor en un lugar se consigue una verificación de 1, fuerza, diálogo, agilidad y vitalidad. Yo creo que esta, ¿no? Ahorita acabamos de buenardos. No sé. No, tal vez no. Esta me la voy a dejar para después. Me voy a subir primeros auxilios. Luego yo creo que héroe local. Tengo otra cosa. Diálogo. Ah, sí, mira. Los comerciantes estarán más dispuestos a comprar objetos robados. No. Al hablar con mujeres se tiene un 50% más de reputación. Esto, ¿no? Y más uno de bonificación de diálogo. Sí. Definitivamente. Ok. Misiones. ¿Dónde? Acá. Las dos son acá. Ja. Ok, pues mira, vamos a marcar la de un amigo en problemas porque esa tiene límite de tiempo, Esta no, pero pues la vamos a hacer también. Y vamos a ir al monasterio. A ver qué más hay. O no. Es que no, es que esta misión la quiero hacer después. Cuando no tenga otra que hacer. No, olvídalo, no. Tira para atrás. Jejeje. No, porque entonces voy a iniciar dos misiones que están timeadas las dos y las voy a cagar. No. Plan B. Volvemos a Ledechko. Mira, pues mira, tenemos esto a Ledechko. Aquí hay otra misión también, Aquí arriba. Pues lo vamos a tener que hacer así. Volvemos a Ledechko. Completamos la misión de lo de que nos pidió el espadero, de investigar de el güey este que según usaba hechizos y que la pata del Mamator y no sé qué. En el camino yo he oído ruidos ensordecidos en la maleza cercana. No. Tengo 86. La fallo con 86%. Fuck. Ah, son campesinos. Toma. Ouch. Uy, cabrón. ¿Qué pedo? Me hacen cake. Me hacen cagada. ¿Pero por qué? Porque no tenemos mucha defensa aún, ¿no? Supongo. Pero no manches. Unos campesinos me hacen mierda. Ah, pues mira. Hasta eso nos salió bien, Porque
Paramos aquí en el molino y agarramos esa misión ya que estamos... Porque no podemos hacer viaje rápido a esta región de aquí. Esto es venir a pie, entonces nos interrumpieron el viaje rápido al lado. Perfecto. Por mí, increíble. Hay que darle de comer al perro, porque... What the fuck? ¿Por qué te vuelves a subir al caballo, Henry? ¿Está usted drogado? Jornalero. Road health to you. ¿Tenéis algún trabajo para mí? ¿Hay trabajo para carpinteros? Is there any work here for carpenters? Are they locals? From Skalitz? Then no. I only take in people I know. Is there any work you could give me? That depends. Maybe you haven't noticed. Solo contrato a gente que conozco. Le pregunto si tiene trabajo para mí. Ah, sí. ¿Qué pedo? I've an idea what to do with him, but I need a little help. I have my own plans for him, but I need a bit Ah, of es que no help. traíamos el casco. A lo mejor ha sido por eso, ¿eh? Nos sumieron la mollera. Ah, ¿cómo lo lograste? Esto me importa un bledo, ¿eh? En lugar de los comandos es el cadáver de la Tai. I'll help you. I've got some unfinished business with the Cubans. I'm guessing you're from Skalitz then. I am. Very well then. I plan to question the bastard and find out where he hid all the plunder he's been taking. Le sacaré toda la información. Y os vais a quedar todo el botín para vos, ¿verdad? Ah, no. I'm guessing you want to return all that loot to its original owners. Very funny. ¿Por qué diré esa pendejada? Le sacaré toda la información. All right, I'll get it out of him. Do you speak Hungarian? No, I don't. Then you won't get anything out of him. But if you want to help, you can. The men said there's a vagrant. Bueno, sí, ya puedo encargarme de... Alright. Sí, ya. Thanks. Farewell. Mucho texto. Tenemos cosas que hacer. Que tenemos que hacer rápido lo de... Lo que quieren estos güeyes, Matthew Fritz, de encontrarles chamba. Porque si no se emputan. Y creo que luego ya no podemos hacer otras misiones. Problemas de comunicación. A ver. Vamos para el herrero primero. Y luego vamos a ir a buscar The Best Sword in the Game. Ah, también tenemos ahí una misión de arquería. Igual le hacemos un día de estos. Un día de estos. Que no hay absolutamente otra cosa que hacer. Me da mucha pena cuando paso corriendo al lado de los caballos porque se escuchan como los pateos. Pero no es a propósito. My respects to you. He averiguado cómo trabaja el herrero de Master Sasau. Blacksmith. Se pone a I rezar, think I bro. know how the tempering gets done in Sasau. Récele. And what have you found out? Don't keep me on tenterhooks. Out with it. Eso es lo que me contó. Tararía una cancioncilla infantil. He heats it up to red, 3 steps away from yellow, and then stops heating, says the Lord's Prayer, and quenches. I'll be damned. That's pretty much what I do too. Except I just count. I'm just saying what I found out. That's as may be. But there must be something else he does differently if he does the quenching just like I do. Ah, dijo que no se rompe jamás una vez que sale de la herrería. Él lo enfría 2 veces. He said he repeats the tempering straight after, but only warming up the iron, so it never even turns red. Tempering twice in a row? Why would he do that? He said it happened by chance once, and he noticed it made everything stronger, so now he does it that way all the time. Well, there's no harm in trying it out, is there? Are you satisfied? You did what I asked of you, so I'm at your service. And here's something to keep you going. Nice. Take care. Pues que nos arregle la armadura, ¿no? Ay, nos guarda la partida. Nice. Ok. A lo mejor la penalización de fuerza es porque... ¿Dónde está fuerza? A ver. No, solo tenemos -1. Ni idea. No,
olvídalo, no tengo ni puta idea de qué está pasando con los atributos. Este juego me rebasa. Ok, ahora se supone que la espada esta está acá. A ver, ¿dónde está el caballo? En el momento que me tengo que googlear lo de la espada esta. Que según yo está para acá arriba, ¿no? ¿No podemos hablar con este güey? What do you need? No. ¿Qué necesitas? ¿Qué te ofrece? Yo no te conozco. Caballero, me ha confundido con otro vago. Come closer, my friends. Marvel at the miracle. Se supone que está por aquí arriba. Vamos a ver. No creo que necesite algo que no sea alcohol, una pala y ganzúas, ¿no? No me acuerdo. Pero sí, es que ya, o sea, sé que dije que no iba a usar espadas, pero siento que la masa no funciona tan bien contra enemigos que no tengan armadura. O sea, siento que los que tienen armadura los derrites. Pero se me hace muy extraño que a los que no tienen armadura no les hagas tanto daño. O que tienen armadura ligera. Siento que tanquean más. A ver, ¿dónde está esta cosa? Woodland Garden. Por acá. Ah, aquí. Jardín boscoso. Aquí que hay. Lepiota, valeriana, dientes de león. Hierba de San Juan, qué raro, ¿no? ¿Y esto por qué lo cercaron? La coraza de Cotajora, dado impopular. A veces los dados caen bien, a veces no. Este probablemente no. Y la mejor espada del fuego. 430 groschen. Licor destilado, zapatos de noble. Esto no me hace mucha gracia, la verdad. Ahí se lo dejo al siguiente diablo. A ver, ¿ya la podemos usar? No, nos pide demasiada fuerza, pero mira. Espada de San Jorge, 72. Estocada y tajo. Casualmente. Está bien, 2 de fuerza más y nos la equipamos. Al menos para viajar, ¿eh? Yo creo que mientras viajemos espada y para misiones mayores probablemente el mazo. Fuck, quiero ir aquí. Voy a ir también ahí, ¿eh? Es que o sea, sí tenemos que apurarnos porque tenemos la otra misión timeada. Que por cierto, por el que no lo sepa, hay misiones con límite de tiempo, ¿eh? Por si no fui ya suficientemente repetitivo con eso, pero es que a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera, güey. ¡Hola, Virgo! ¡Hola, bestia! Me vine a inventar un puto campamento de bandidos. Los quitamos.
está muerto. ¿Y el otro? ¿El otro se ha ido corriendo o qué? Toma. ¡Tómalo! En toda la frente. Creo que el otro se ha ido corriendo, ¿eh? ¡Qué puto! A ver, Groshen. Este tabardo para robar. Se ve bien, ¿no? Pero no sé. A ver, ahorita lo comparamos. Ganzúa, flecha, esto sí. Y este güey, a ver si le podemos ver la flecha. No, se le cayó, pero se la clavamos en toda la frente. Lo hicimos unicornio. Ok. ¿Dónde estaba el campamento de estos güeyes? O sea, me fui a literalmente a estrellar en su puta fogata. Ni idea, ¿eh? ¿Aquí arriba? No, aquí está el arborista. ¿Qué pedo? Estas cosas solo le pasan a Enrique, ¿eh? Al Quique. Saciedad, mira, hay que comer. ¿Qué pedo con el ruido de cómo come Henry? A ver, señora. No se va a creer la de problemas. No más, con razón nadie viene a visitar la vieja chocha. Es que es un pedo llegar aquí. ¿Puedo hacer algo por vos? Entrenamiento. Is there anything I can do for you? As it happens, there is. Drahamira, a widow from Ledechko, requested my services. But it's a long way on foot, and me with my back in such dreadful pain. I simply can't face the journey. All the way from Ledechko? What, they don't have a herbalist there? They do, but she didn't want a local. She's a rich widow, inherited a butcher's shop. You know how folks like to gossip, especially about anyone who's better off than them. Do you know anything at all about exorcisms? Exorcisms? You know, banishing ghosts, smudging, spells. Para un trabajo perfecto para mí. Y es A haunted butcher shop? Enrique el exorcista. Pero claro que sí, el exorcista del It's Papa. not a task to be undertaken lightly. This is a real ghost. The spirit of a dead man who hasn't found peace. In order to banish him from the world of the living, you'll need to do a few things. Slit a black cock's neck on the poor Cortarle el prepucio. What a despicable thought! No. Do you know what Este güey es smudging seguidor de is? Shanebaum. You'll need El 10 fucking copies Quique. and some flowers from the deceased grave. Once you have all that, Mi bring it prepucio, to the house señora that's being presidenta. haunted. Light it on fire, and the smoke will purge the place of What any the unwanted fuck? spirits. Suena divertido, vas a ayudar. Sounds like fun. I'll help you. It's no game. It's a very serious matter. Drahamira was terrified, and these aren't forces to be meddled with lightly. Fine, fine. Is there anything else I should know? That's a question for Drahamira. You'll find her in her cottage on the very edge of Ledechko. Take care. Bueno, esto lo haremos después. Vamos a su casa. ¿No tendrá algo aquí que le podamos robar o sí? No. No.